Hola, ¿qué tal, hermanos? Vamos a dar inicio a esta escuela dominical que se encuentra en la unidad número 1 del segundo trimestre y se llama La Iglesia, su origen, su naturaleza, miembros y gobierno. Este es el estudio número 15 que se llama La naturaleza de la Iglesia. Y el día de hoy vamos a ver algunos aspectos acerca de cómo la Iglesia fue constituida por Cristo y la actitud de algunos hermanos junto con su interdependencia para tener una iglesia sana, una iglesia que florezca, una iglesia que levante el nombre de Cristo. El texto básico se encuentra en Romanos 12 y abarca los versículos del 4 al 21. Y el texto para memorizar se encuentra en Efesios 3:21 y dice así: A Él sean gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la verdad central, hermanos, dice que la naturaleza última de la iglesia es ser una comunidad en la cual cada uno de sus miembros depende de Jesucristo y obedece sin reservas. Nos dice el texto, hermanos, que en el estudio anterior aprendimos que la iglesia surge y tiene su razón de ser en la obra que Cristo realizó. Entonces, es una iglesia que debe ser cristocéntrica. También nos dice que que su fundamento y principio unificador Él es el fundamento y principio unificador de toda su estructura y todas sus relaciones. Bien, hermanos, dice el estudio dice que hay que tener en cuenta el contenido de las figuras tales como el pueblo de Dios, edificio de Dios, la labranza o vid cuya cepa es Cristo, el rebaño, la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. Todas estas figuras nos pueden ayudar a comprender lo que es la iglesia. Pero la otra perspectiva del estudio nos dice o nos va a ayudar a entender cuál es la naturaleza que tiene la iglesia como un cuerpo de Cristo. Dice, ¿es esencialmente el conjunto de creyentes en Cristo la naturaleza misma de la iglesia? Nos dice, si nuestra respuesta es sí, entonces, solamente entonces vamos a entender que tanto una casa que sirva como un lugar para adorar a Dios, como una construcción gigante donde se utilice como lugar para dar servicios, pues todas ellas dan a entender que este conjunto de iglesias locales da o forman una iglesia que es conocida como la Iglesia Universal. Entonces es muy importante entender que no es el espacio físico, sino es cómo los creyentes o la naturaleza en que los creyentes están congregados, donde Cristo debe de ser la cabeza, el centro de la iglesia. Dice, vamos a tener 3 puntos importantes aquí. Y el primero nos dice la dependencia de Cristo e interdependencia de los miembros. Y esta parte se encuentra en Romanos 12, del 4 al 8. Dice el versículo 4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, que es el que escribe esta carta de Romanos, está haciendo el símil o la comparación de la iglesia con lo que es un cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene alguna función. Este cuerpo es un todo. Dice, en el pensamiento hebreo no se divide el cuerpo del alma como lo hacían los griegos, de modo que cuando Pablo menciona la figura del cuerpo proyecta un ser vivo dinámico. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, que el todo es mayor a la suma de las partes? Pues algo así semejante es lo que mencionamos con la iglesia, lo que queremos tratar con la iglesia. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aquí, hermanos, nos habla de una diversidad. No todo, así como el cuerpo humano, no todos los miembros tienen
tienen la misma función o realizan la misma función. Muy importante, pues el ojo no puede hacer lo que hace la oreja no puede hacer lo que hace la nariz, y así nos vamos sucesivamente con cada una de las partes del cuerpo. Todos y cada uno pues tienen su función específica que sirve para alguna situación en específico. En el número 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Nos dice aquí, hermanos, que la naturaleza de la iglesia está determinada por el hecho de que está en Cristo, según de los Corintios 5:17. Así como cuando cada persona está en Cristo se integra automáticamente al cuerpo. Un miembro sin conexión, nos dice, con el cuerpo no será o no sería nada. Solo es un miembro en relación con el cuerpo y los demás miembros. Eso es lo que significa interdependencia. Así que como el cristiano, dice, de por sí no es nada, lo que es se debe a su relación y dependencia con Cristo. Es decir, que existe una interdependencia entre cada uno de los miembros del cuerpo. Un hermano lo expresaba de la siguiente manera. La mano puede ser la mejor mano. Puede tener todos los movimientos, puede tener el peso, el tamaño ideal, pero si el brazo no está o no es un brazo fuerte, pues esa mano no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no tendría la fuerza para levantarse porque el brazo es débil. Entonces, hermanos, pues aquí esta interdependencia que se da, pues si uno está alejado de Cristo, pues no funciona o no está a la altura de las circunstancias. Así es, hermanos, también la interdependencia entre nosotros mismos. Si nosotros mismos pues empezamos a flaquear, empezamos a sacar cosas o empezamos a alejarnos, pues aunque tengamos muchos atributos, muchos talentos, pues aquí el asunto está en que vamos a fracasar. No se puede hacer nada el uno sin el otro. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces aquí, hermanos, es de vital importancia conocer qué don tenemos y ponerlo en práctica. ¿Cómo podemos hacer nosotros para conocer o para saber nuestro don? Aquí el estudio, hermanos, nos refiere 4 puntos que les voy a dar lectura, los cuales pues nos ayudan a entender cuál es el don que nosotros podamos tener. Número 1 dice, hacer un estudio de todos los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Tenemos como base bíblica Romanos 12, del 6 al 8, Primera de Corintios 7, del 1 al 9, allí mismo en 1 Corintios 12, del 8 al 10 y 28 al 30, y Efesios 4, 11. Segundo punto, hermanos, dice orar a Dios en busca de dirección. Santiago 1, 5, versículo 6 también. 1 Corintios 2, 12. El tercero, hermanos, dice que es experimentar con un don para evaluar los resultados de su uso. Debe de recordarse que la intención no es que el cristiano emplee estos dones para su propio placer y exaltación. Le han sido dados para servir a la edificación del cuerpo de Cristo. Buscar Efesios 4:12. El punto número 4 dice buscar el consejo de otros creyentes maduros que le conocen y que podrían reconocer su uso apropiado. En cuanto a los dones, hermanos, sabemos que los dones no son iguales a los talentos. Una persona pues puede ser muy talentoso para tocar el piano o muy talentoso para realizar alguna situación, pues como lo es practicar un deporte, tocar un instrumento, como lo acabo de mencionar. Sin embargo, hermanos, pues los dones vienen de gracia, son un regalo por parte de Dios para el servicio de la iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba el punto número 3,
pues estos dones no son o no sirven para nuestra exaltación ni para nuestro propio placer, sirven para el crecimiento de la iglesia. Y aquí también es importante mencionar, hermanos, que sobre los dones, pues existen dos cosas que se deben de tener en cuenta. Primero, ninguna persona tiene todos los dones. Es decir, puede tener 1, 2, 3, pero no todos. O sea, no todos los dones se pueden aglomerar en una sola persona. Eso es importante saber. ¿Por qué? Pues porque muestra también, recordemos, este aspecto del cuerpo, pues refiere a que hay una interdependencia entre los hermanos. Y el punto número 2 es que todas las personas que son nacidas de nuevo, que han aceptado a Cristo en su corazón, tienen por lo menos algún don. Es decir, que Dios no deja sin un don a las personas. Entonces, hermanos, pues se les invita a que ustedes pues puedan reflexionar acerca de esto, que puedan saber cuál es su don, y además, hermanos, pues también pues puedan ponerlo en práctica para el servicio de la iglesia. Bien, nos dice en el versículo 6 mismo, nos dice, si el de profecía. Aquí, hermanos, pues se da se menciona una breve lista de dones aquí en este pasaje de Romanos. El de profecía, hermanos, podemos entenderlo el día de hoy como el de proclamación, es decir, proclamar lo que viene acerca de la segunda venida de Cristo. Recordemos que un profeta, pues en el Antiguo Testamento, era la persona que hablaba por Dios. Pero el día de hoy, hermanos, pues ya con nuestro canon bíblico cerrado, pues no necesitamos escuchar la voz audible del profeta diciéndonos pues qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que va a haber o que va a pasar de acuerdo a lo que viene en Apocalipsis. No necesitamos de una interpretación privada, la cual pues vaya a mencionar pues qué nos va a pasar o qué nos depara en el futuro. Si nuestro futuro pues está guiado por Dios. O sea, es algo que nosotros debemos de entender, que nosotros pues debemos saber, confiar en Dios y proclamar precisamente las buenas nuevas de salvación. Versículo 7 dice, si de servicio, y también nos habla del que enseña, dos dones importantes para lo que es el movimiento de la iglesia. Vemos aquí, hermanos, una situación. Si nosotros pasamos estos dones a los ministerios de la iglesia, muchas veces se ha hablado de que los ministerios de la iglesia pues son 5, y pues hablamos de pesca, proclamación, enseñanza, servicio, comunión y alabanza. Entonces, hermanos, aquí vemos reflejados los 3, el de profecía que mencioné, que tiene que ver con la proclamación, el de servicio, que su nombre lo dice, pues es servir, ayudar a los menesteres de la iglesia, y el de enseñanza, es decir, transmitir el conocimiento a los nuevos creyentes o a los creyentes pues, que ya tienen algún conocimiento de y pues hablar acerca de eso. Versículo 8 nos dice, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Nos dice que cada don mencionado tiene una referencia a la actitud que debe tenerse al ejecutarlo. Cada creyente ha de servir con su don en la forma específica que corresponde al mismo, sin olvidar jamás que su don es solo uno entre los demás, igualmente necesarios. Entonces, hermanos, pues recordemos que estos dones no son para vanagloria de la persona que los usa, son para el servicio y crecimiento de la iglesia. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, y pues vamos a ver
el segundo punto que nos menciona el estudio. Nos dice vivir como familia, Romanos 2, del 9 al 13, versículo 15 y versículo 16. Vivir en familia, hermanos, nos hace referencia a las actitudes que debemos de tomar y cómo debemos de vivir o relacionarnos con la iglesia. El versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento. Dice que Dios ha dado una demostración genuina de amor. Romanos 5:8. Tal fue el amor que Cristo murió por nosotros. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra aquí que utiliza Pablo es Filadelfia, que viene del filos, amor. Y este amor pues es un amor fraternal. Dice que describe el amor que piensa en la otra persona como si fuera un hermano. O sea que hay una afinidad. Todas esas palabras que vienen del griego, pues filos, que significa amor, pero un amor hacia mi hermano, hacia una persona que estimo, una persona que me cae bien. Versículos 11 y 12 dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice aquí que los cristianos son diligentes y son fervientes. Dice, saben gozarse en medio de la tribulación por causa de la esperanza que los estimula y nunca dejan de orar. Y el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La otra parte de la escritura nos dice que tomemos en cuenta la hospitalidad porque no sabemos si estamos hospedando ángeles. El versículo 14 nos dice, bendecid a los que os persiguen. Y es una parte importante del cristianismo donde pues la iglesia pues siempre va a tener persecución. Siempre va a tener una reacción adversa del mundo para con los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque Cristo y el mundo son cosas totalmente opuestas. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación muy importante que nos está mencionando. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La calidad de las relaciones es tal que nos permite alegrarnos juntamente con los éxitos y triunfos de nuestros compañeros del camino. Dice, a la vez nos identificamos plenamente con los que atraviesan por la adversidad. Es importante este punto, hermanos, ¿por qué? Porque pues nosotros tenemos que ser empáticos. Tenemos que dejarnos de cuestiones de envidias y ser gozosos con aquellos que les está yendo bien. Pero por otro lado, pues también estar dolidos por las cuestiones de sufrimiento de los hermanos. Y es muy importante pues para que nosotros podamos tener esta empatía con los demás y podamos vivir pues de una manera en comunión como si fuéramos hermanos en la carne me estoy refiriendo, somos hermanos en Cristo. Versículo 3 dice, significa ubicarse con la propiedad en el mundo. Romanos 12, 14 y 17 al 21. Dice el versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice que nuestras actitudes, hermanos, pues deben de ser controladas. Dice, por lo que pensamos de nosotros mismos. Dice, es ideal tener un equilibrio justo cristiano entre sentirse seguro de sí mismo y reconocer las capacidades de los demás. Vemos aquí, hermanos, pues que en Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros pues está la sabiduría. Entonces, si nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, pues estamos expresando algo de soberbia y es lo que debemos de evitar. Debemos de escuchar al hermano, debemos de buscar, hermanos, la conciliación. Dice, procurad lo bueno delante de todos. Es importante, hermanos, pues que nosotros entendamos
que nuestra misión pues es ser de ejemplo para los demás hermanos y sobre todo para los que están más o que son más recientemente convertidos. Versículo 18: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice que la iglesia, hermanos, como agencia del reino de Dios en la tierra, no puede ausentarse de las realidades y contexto sociopolítico en el cual Dios la ha ubicado. La iglesia no es una isla. La iglesia tampoco es una colonia que vive para sí. La iglesia como institución y los cristianos en particular pueden sufrir ataques y la violencia y hasta la indiferencia del mundo que los rodea. Dice el versículo 18, tiene una cláusula. Dice, si es posible, habrá unas situaciones de opresión, de injusticia e inmoralidad de las cuales la iglesia no podrá quedarse indiferente y tranquila. Tiene que señalar, poner en evidencia estos males y hacer sus mejores esfuerzos para contribuir en que se corrijan y se plantean nuevas condiciones. Hermanos, pues la iglesia, como lo dice aquí, pues tiene un principio, pues, nosotros como bautistas pues tenemos un principio sobre todo en lo político, que es la separación iglesia-estado. Es decir, nosotros como creyentes pues no nos metemos en los asuntos del estado o del país entendiendo estado por país, por gobierno. Sin embargo, hermanos, pues también como iglesia pues podemos expresar nuestra opinión sobre alguna situación que nos parezca pues inmoral, que nos parezca de opresión, injusta. Sí se puede expresar, pero no meterse de lleno a cuestiones políticas. Eso no es correcto. Versículo 19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando somos directamente atacados por el mundo, nosotros no debemos de buscar el ojo por ojo, el diente por diente, sino que más bien dejar todo eso en manos de Dios. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Es una cuestión que sigue la misma forma que viene el versículo 19, que este es el 20. Son cuestiones pasivas, son cuestiones de dejar, pues en cierta forma, pues pasar algo. Dice, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, la venganza, hermanos, pues es una situación en la cual pues nosotros vamos a pagar mal con mal. Y aquí, hermanos, pues la venganza pues no es cuestión de nosotros, no es una facultad dada a nosotros, sino que nosotros pues debemos dejárselo a Dios y que Dios obre en esa situación. Bien, hermanos, hasta aquí la escuela dominical. Que el Señor les bendiga y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Que el Señor esté con ustedes.